Ya, vamos con el último ejercicio. Este ejercicio no es tan complicado en el sentido de cálculos que hay que hacer. La complicación que tiene principalmente es que es medio enredado, no tanto como de una lógica, sino de que se mezclan como cosas independientes, queda como, es medio difícil de ver al principio. Pero vamos viendo. Ya, tenemos que f es una función derivable de x e y, es decir, que depende de x y de y de la siguiente manera. Y que g depende de u y de b es igual a esta función. Entonces, use la tabla de valores para calcular la derivada de g respecto a u y respecto a b respecto a esos puntos. Ya. Em, entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que, claro, uno podría pensar que G, decimos, ok, G depende de U de B, nos pide la derivada de G de U, G de B, ¿por qué no se puede derivar directamente? Y pasa que para llegar a G, por decirlo de una manera, estamos pasando a través de una función f. Es decir, tal y cual como imagino que ahora ya están pensándolo, G es verdad que depende de U y de B finalmente. Pero primero nos va a quedar g dependiendo de x y de y, que es lo que depende de la función, y luego esas variables de u y de b. U y de b. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la derivada parcial de por ejemplo, el g respecto a la variable final, hay que hacer todo el proceso largo. Entonces, vamos viendo. Em, ¿Qué es lo primero que queremos calcular? Calculemos las derivadas parciales, estas de acá. ¿Sí? Estas las podemos sacar al tiro, porque son directas. Sabemos que a ver, si lo ponemos de esta manera, la derivada parcial, tenemos que el x vale 3u menos b, y el y en nuestro caso va a valer u cuadrado más b, porque este es el x y este es el y que tenemos acá. Sí, hasta ahí creo que va más o menos simple. Entonces, si nosotros sacamos la derivada, nos va a quedar derivada parcial de x respecto a u, eso es 3, derivada parcial de x respecto a b es menos 1, derivada parcial de y respecto a u es 2u, y derivada parcial de y respecto a b es 1. Sí, tenemos estos cálculos que los vamos a hacer como les expliqué anteriormente. Entonces ahora planteamos la regla de la cadena para obtener las que nos piden, y si tenemos la derivada de g respecto a u, ¿por qué? Porque nos piden acá g respecto a u, nos va a quedar derivada parcial de f respecto a x por x respecto a u. Enseguida voy a explicar por qué ese f se nos mete ahí. Que uno diría normalmente, ¿por qué aquí no poner un g? ¿Cierto? ¿Por qué no digo, si yo voy a mi mapita de acá, me quedaría la derivada parcial de g respecto a x y luego el x y el u? Yo creo que esta parte de acá no es lo que causa como impresión, o no como que no causa dudas, ¿cierto? Entonces, esta parte de acá, ¿por qué me queda con f? Porque, al igual que como les mencioné en un ejemplo anterior, o sea, más que igual es como la misma lógica con el ejercicio que vimos acá. Yo el f en este caso no sé como qué relación me hace entre X e Y. Entonces, para poder pasar por F directamente, no puedo llegar y decir como ya, acá estaría asumiendo que mi F solo dependería de X en esa componente. Como que el Y no me va a importar para llegar acá, a través del f. Porque para llegar, como le digo acá, acá hay como una función compuesta. Entonces, no puedo llegar y decir directamente, ok, mi g depende directamente de x y de y. Esto fue más o menos para que hicieran como una idea de cómo nos va a quedar estructurado, pero ahora tenemos que meterle este f entre medio. Sí, entonces, en resumen, para que sea como un poco más rápido, cuando tienen una función compuesta, en vez de hacer directamente
el de la función original respecto a x, tienen que hacerlo con la función de la que está, de la que es compuesta. ¿Sí? Porque no puedo pasar directamente. Me podría dar una explicación mucho más larga, pero en resumen es eso. ¿Sí? Y recuerden, el principal objetivo de estas cápsulas es más que nada entender, o sea, aprender a hacer los ejercicios, como que ustedes, ojalá que esto les sirva para su prueba, que vean el ejercicio y digan, listo, esto se hace así. Entonces, la derivada parcial de f respecto a la otra variable que es y por la derivada parcial de y respecto a u. ¿Sí? Entonces, con eso tenemos acá nuestra derivada. Y nos piden que reemplacemos esto, nos piden obtener la derivada parcial de g respecto a u, evaluado en el punto 2, menos 1. Sí, nos piden encontrar esos valores. Entonces, acá tenemos la tabla que nos va diciendo más o menos cuánto va a valer cada cosa. Entonces, vamos a tener que el f de x, f de x, nos queda, sabemos que el f de x obviamente también no sabemos, sabemos que el f depende de x y de y, pero no sabemos si la variable x o la variable y al derivar ya no nos molestan. Entonces sabemos que esto puede tener x y también puede tener y. La estoy evaluando en... no puedo asumir que una de las dos coordenadas ya se me fue. Entonces, recién acá yo puedo hacer el reemplazo de mis puntos. Y recién lo que me dé acá, yo lo voy a poder reemplazar en la función tal cual derivada. Entonces, si yo me doy cuenta, el x evaluado en el 2 menos uno, el x, xy evaluado en 2 menos uno, me va a quedar, me queda esto, ¿sí? Me queda 7,3. Porque para pasar, me dicen que si x e y es 2,1, paso a 7,3. Entonces acá me va a quedar 7,3 para la derivada. ¿Sí? Entonces acá voy a tener esto, el f de x evaluado en 7,3. Y acá vamos a agregarle el x respecto a u, que ya lo teníamos de antes, que es 3 por 3 más f de y, que acá también vamos a tener exactamente lo mismo que en la anterior. Es esto de acá, lo mismo que va acá, por la derivada de y respecto a u evaluada en el punto, que en este caso tenemos que la derivada de y respecto a u es 2u. Vamos a ponerle 2u por mientras acá. O podemos ponerle como derivada de y respecto a u, como esto evaluado en el 2, menos 1. ¿Sí? Entonces, este de acá, el y evaluado en... Pero vamos haciéndolo por parte. Entonces acá, todo esto de acá, el f de i nos va a quedar f de i, al igual que el otro, evaluado en 7,3. Y este ejercicio, como les digo, es más enredado por términos de como de dependencia. No es que los cálculos como tal sean difíciles, porque los valores te los dan acá. Pero es más complicado, no se puede llegar directamente a los valores como en otro ejercicio. Entonces nos va a quedar f de i 7,3 y sabemos que el i es 2u y eso es 4. No, creo que no es 4. ¿Sí? A ver si nos queda. Sí, porque claro, porque nos queda esto, el 2u evaluado en 2,1. Evaluamos el primero, porque esto es u, b. Entonces evaluamos acá, el u es 2, 2 por 2, 4. ¿Sí? Y ahora simplemente tenemos que ir a buscar en nuestra tabla de valores
f de x en 7,3 es -3, que sería este de acá. Y con, otro color, con f de y en 7,3 es 5, que es este de acá. Entonces simplemente reemplazamos, nos va a quedar -3, -3, sí, -3 por 3 más 5 por 4. Y todo esto nos queda 11 acá. Listo. Y acá con eso ya tenemos calculada la derivada parcial de g respecto a u evaluado en el punto. ¿Sí? Entonces ahora hay que hacer la otra. La voy a hacer igual porque sé que este ejercicio está medio enredado. Lo de la tabla de valores, como les digo, no hay que hacer ningún cálculo tan complicado, pero enreda un poco las cosas. Entonces vamos haciendo la otra. Derivada parcial de g respecto a b y nos piden evaluarla en también en 2 - 1, pero obtengamos primero los valores genéricos. Ya, entonces, como tratemos de usar esta segunda parte como una parte como de recapitulación, por decirlo así, como de ver cómo sería paso a paso. Entonces, como les dije, si nosotros nos vamos a nuestro mapa, primero lo que haríamos sería derivada de g respecto a x por derivada de x respecto a u. Perdón, respecto a b, porque ahora estamos con b. Pero como también les dije, como hay una función compuesta, en vez de poner derivada parcial de g respecto a x, ponemos derivada parcial de la que es compuesta, como que la está como haciendo la composición, si se le puede decir así, respecto a x por derivada parcial de x respecto a b. Y con y hacemos lo mismo, derivada parcial de f respecto a y por derivada parcial de y respecto a b. ¿Sí? Hasta acá creo que más o menos va quedando claro. ¿Sí? La diferencia con otros ejercicios, con el ejercicio el primero que hicimos, es que como tengo una composición de funciones, ¿sí? Esto de nuevo recapitular lo anterior. Como tengo una composición de funciones, voy a pasar a través del f para poder llegar al x y el y. Es como un ejemplo muy, no está dicho de manera correcta, pero quizás se entiende un poco mejor así. En otro ejemplo, como en el primero, nos vamos para acá arriba, el mapa lo hicimos acá. Yo del F puedo ir al U directamente, como si tuviera un puente. ¿Sí? Tengo un puente acá y puedo pasar de una isla, por decirlo así, a otra isla, sin ningún problema. Puedo pasar directo, porque el F depende directamente de uno y ningún problema. Cambio, en este caso de acá, no puedo pasar directamente acá. No puedo pasar directamente por ese puente, porque hay un F, es como tengo un muro en el puente, que es ese F. Es como que me cobra un peaje, como ustedes lo quieren ver. Entonces, al haber algo más, tengo que hacer este cambio, ¿sí? Que tengo que pasar por la F para poder llegar a la otra. Sí, véanlo, traten de verlo de esa manera, quizás se entiende un poco más o es una manera mejor de recordarlo. Entonces, vamos a tener ahora que la parcial de G respecto a B va a ser igual, bueno, evaluado estoy equivocando en estupidez, evaluado en el 2, coma -1 va a ser igual al f de x, al igual que el anterior, acá, de nuevo, voy a escribir un poquito de esto y voy a enseguida explicar por qué. Ya. Uno podría decir, ok, pero ¿por qué no pongo directamente f de x evaluado en 2, -1? Como que sería como la primera como intuición que quizá uno podría tener. Pero es que también mi x y dependen, o sea, son, este es mi x, este es mi y. No tan indirectamente, pero dependen de dos variables, de b y de u. No me lo están diciendo directamente, no me están diciendo directamente, oye, tu x y tu y dependen de u y de b, pero al ver que estoy recibiendo aquí algo de dos variables para un parámetro x, se da a entender que el x depende de u y de b. Entonces, tampoco puedo reemplazarlo directamente, tengo que darle el punto al x y tengo que darle el punto al y.
¿sí? Y luego, bueno, la segunda parte de esta parte, como de acá siempre es más fácil, me va a quedar la derivada de x respecto a p reemplazado en 2, menos uno. Esta sí la puedo reemplazar directamente. Si veo acá lo que calculamos al principio, la derivada de x respecto a b es menos uno, es una constante. Entonces esto siempre me va a quedar, esto de acá, siempre me va a quedar menos uno. ¿Sí? Aquí no hay ningún problema. Em, y podría al tiro decir que esto me va a quedar al igual que el anterior, porque ya sabemos que el x de 2, menos uno es 7 y de 2, menos uno es 3. Em, lo teníamos acá. Esto lo teníamos simplemente reemplazando. Si reemplazamos acá, el 2, menos uno teníamos 7 y acá el 2, menos uno me da 3. Si no es más complejo que eso. Em, Vamos a tener que esto es f de x de 7,3 por menos uno. Pero nos queda la otra parte. Bueno, acá igual podría directamente al tiro irme a buscar cuál es el valor de 7,3, que igual creo que ya lo teníamos anotado acá. Era menos 3 si no estoy mal. Sí, de 7,3 el f de x es menos 3 por menos uno. Entonces ya sabemos que acá vamos a tener un 3. Y ahora nos vamos, creo que estoy bien, sí, a la parte de acá, que va a ser lo mismo, pero con i. ¿Sí? F de i. También nos va a quedar, lo, lo adelanto es lo mismo. Si se dan cuenta no cambia porque el, para el caso acá, como depende de x y de y, estos los valores son los mismos. Por la derivada parcial de i respecto a b, evaluado en 2, menos uno. Que si nos vamos a ver, la derivada parcial de i respecto a b, que es esta de acá, siempre vale menos uno también. Creo que aquí, no, esto es un uno. Sí, creo que acá me equivoqué yo, no puede ser menos uno. Porque derivada parcial de i respecto a b es uno. Sí, acá me equivoqué yo probablemente porque puse el igual como medio discontinuo. Pero sí, es un uno nomás. Entonces, acá me va a quedar un uno y acá, al igual que el anterior, me va a quedar un 5. Y acá bajamos este más. Entonces, esto me va a quedar 8. Y con eso tendríamos el ejercicio resuelto. Tenemos que la segunda vale 8, la primera vale 11 y tendríamos las dos derivadas parciales que nos están pidiendo. Entonces, recapitulando, si alguna parte no se entendió, me preguntan o vean el video de nuevo en esa parte específico. Sé que este ejercicio es más difícil de entender. em, es una versión que no se suele preguntar tanto, pero igual prefiero como que la puedan ejercitar. Tiene como esos cambios, ¿no? Como de repente vemos que hay ejercicios que son parecidos con la materia que ustedes ya saben, pero hay que hacerle un pequeño cambio. Este es el caso. Entonces, para que le pongan un ojo, para que lo tengan presente. Es eso, pero nada, a soltar la mano, con práctica, va a ir saliendo, ¿sí? Entonces, eso, voy a tratar de subirles otra cápsula, a ver si alcanzo a subirles una última cápsula de plano, quizá alcance a ser una o dos, no creo que alcance a ser más de dos antes de la prueba del lunes. Voy a tratar de hacer una de plano quizá y ver qué otro contenido me preguntan harto para también dejarlo en video y que lo puedan ir revisando, ¿sí? Eso, es que ahí estoy atento a lo que me puedan preguntar.